Me llamo Elena, tengo 23 años y hasta hace poco creía tener claros mis valores. Siempre me he considerado una persona tranquila con una vida bastante predecible, lejos de tomar decisiones que salieran de lo habitual. Pero un día, una simple charla con mi mejor amiga Camila tomó un rumbo que jamás habría imaginado. Antes de comenzar, no olvides dar like y suscribirte al canal para no perderte de nada. Además, activa la campanita de notificaciones para ser el primero en descubrir más noticias fascinantes. Empecemos. Lo que empezó como una tarde cualquiera en mi sala, entre conversaciones tiernas y tazas de café, terminó por llevarme a una experiencia que marcaría un antes y un después en mi forma de ver la vida. Lo que estás a punto de escuchar es una historia que me tomó tiempo asimilar y aún más reunir el valor para compartirla. No será sencillo de entender, pero siento la necesidad de hacerlo porque sé que no soy la única que se ha encontrado en situaciones que ponen a prueba todo lo que creemos. ¿Qué sucede cuando las decisiones más importantes sacuden los cimientos de lo que pensábamos saber sobre nosotros mismos? Quédate conmigo hasta el final porque lo que viene no solo te sorprenderá, sino que también te llevará a reflexionar sobre los límites, las emociones y las líneas invisibles que cruzamos sin darnos cuenta. ¿Estás listo para conocer mi historia? Entonces sigue leyendo porque esto apenas comienza. Antes de avanzar, no olvides suscribirte y darle like para apoyar esta confesión. Soy Elena, una joven de 23 años reservada y con una vida bastante tranquila. Siempre me ha encantado la paz de mi hogar, donde comparto mis días con Max, mi perro pastor de ojos intensamente azules y carácter curioso. Max no es solo una mascota, es mi confidente silencioso, mi refugio en los días grises y quien siempre logra sacarme una sonrisa sin importar lo complicado que haya sido mi día. En mi mundo, él representa lo puro y lo intachable. En contraste, está mi mejor amiga Camila. Si yo soy la calma, ella es la tormenta. Camila, con 22 años, es extrovertida, impulsiva y jamás teme cruzar límites que otros ni siquiera considerarían. Tiene una energía magnética que atrae miradas donde sea que esté. Su cabello castaño con reflejos dorados siempre impecable, una risa que contagia a cualquiera y una mirada intensa. Como si en sus ojos se escondieran historias que nadie conoce. Desde que nos conocimos en el primer año de universidad, nos volvimos inseparables. Aunque nuestras personalidades son polos opuestos, Camila siempre decía que yo era su ancla y que ella era la chispa que le faltaba a mi vida. Max, mi perro, fue uno de los primeros temas que fortalecieron nuestra conexión. A Camila le fascinan los animales y, aunque no tenía una mascota, encontraba cualquier excusa para venir a jugar con Max. Entre caricias y juegos, siempre repetía que Max era único, independiente, cariñoso y lleno de carácter. Me gustaba ver cómo conectaban, pero jamás imaginé que esa relación que parecía tan inocente acabaría siendo el catalizador de algo completamente inesperado. Hasta ese momento, mi vida había transcurrido sin grandes sobresaltos. Los días se iban entre las clases de la universidad, las tardes tranquilas en casa junto a Max y las conversaciones interminables con Camila, que siempre lograba que el tiempo se esfumara. Pero todo cambió aquella tarde en la que estábamos las dos juntas en mi sala. Lo que parecía ser una conversación más entre amigas terminó por abrir una puerta que, en el fondo, no estaba segura de querer cruzar. Fue el inicio de algo que jamás imaginé que marcaría mi historia personal. Era una tarde como cualquier otra. Camila y yo estábamos en mi sala, rodeadas de apuntes, risas y el inevitable desorden de una sesión de estudio. Max, como siempre, estaba cerca, acurrucado en el sillón junto a nosotras, disfrutando de nuestra compañía. Mientras repasamos conceptos y debatíamos nuestras tareas, de repente Camila cambió el rumbo de la conversación. Elena, ¿alguna vez has hecho algo completamente fuera de lo común, algo que te haga replantearte todo lo que crees saber sobre ti misma? Y dijo con un tono que me tomó por sorpresa. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire y, por un momento, no supe qué responder. Su mirada, llena de esa chispa traviesa que la caracterizaba, me taladraba con expectación. Al final, le contesté algo nerviosa que nunca me había atrevido a hacer algo realmente atrevido. Siempre me había mantenido dentro de mi zona de confort, cuidando que las cosas siguieran un camino seguro. Ella soltó una sonrisa que parecía esconder un secreto y replicó: «Eso es exactamente lo que tienes que cambiar». A veces, las experiencias más inesperadas son las que nos redefinen. Al principio pensé que era otra de sus charlas impulsivas,
ese tipo de discursos que solía dar cuando intentaba sacarme de mi rutina. Pero pronto me di cuenta de que iba mucho más allá. Fue entonces cuando Camila mencionó a Max. ¿Alguna vez has pensado en cuánto te quiere tu perro, en lo especial que es esa conexión? Preguntó con una seriedad que contrastaba con su habitual tono despreocupado. Al principio, su comentario me pareció inofensivo, incluso una broma fuera de lugar. Pero a medida que Camila continuaba hablando, la conversación empezó a tomar un giro extraño. Sé que esto puede sonar poco convencional, y dijo con una sonrisa que no lograba tranquilizarme, pero hay formas de llevar esa conexión a un nivel completamente distinto. Algo que muy pocas personas se atreven siquiera a considerar. Mi reacción inicial fue una risa nerviosa mezclada con incredulidad. Le respondí que no entendía a qué se refería, pero su expresión no cambió. Camila no soltaba fácilmente sus ideas y esta vez no era diferente. Solo será una vez, Elena, nadie tiene por qué saber. Es por Max y por ti. Y sus palabras me dejaron helada y una incomodidad creciente empezó a instalarse en mi pecho. ¿Cómo podía siquiera plantear algo así? Mi instinto me decía que debía detener esa conversación, pero Camila tenía una forma de ser tan persuasiva que me costaba encontrar las palabras adecuadas. Miré a Max, que dormía plácidamente en su rincón favorito, completamente ajeno a lo que estaba sucediendo. Por primera vez desde que lo tenía, sentí que nuestra relación, que siempre había sido mi refugio, estaba siendo puesta en peligro. Los días que siguieron no fueron fáciles. Las palabras de Camila seguían resonando en mi mente como un eco imposible de ignorar. Cada vez que veía a Max, me invadía una mezcla de ternura y desconcierto, una sensación que no lograba procesar del todo. Camila no cedía, me enviaba mensajes constantemente o sacaba el tema cada vez que nos encontrábamos. Sus argumentos eran convincentes, cargados de su habitual carisma y esa seguridad que siempre lograba hacerme dudar. Sin embargo, cuanto más insistía, más se intensificaba la lucha interna dentro de mí. Elena, esto no cambiará lo que sientes por Max. Es solo una experiencia, algo que incluso podría fortalecer ese vínculo tan especial que tienen, e insistió con ese tono de confianza que siempre parecía desarmarme. Me encontraba en medio de un conflicto interno. Por un lado, mi instinto me gritaba que aquello no estaba bien, y por otro, la constante presión de Camila, que siempre parecía tener las palabras perfectas para justificar lo que decía. No hay nada de malo en esto, añadió. Es una forma de conocerte mejor, de entender tus límites y quizás superarlos. Sus palabras resonaban en mi cabeza, pero yo no podía evitar sentirme cada vez más incómoda. Si te está gustando el vídeo, no olvides dar like y suscribirte al canal para no perderte de nada. Además, activa la campanita de notificaciones para ser el primero en descubrir más noticias fascinantes. Comenta cuál ha sido tu parte favorita de esta historia y si te ha gustado. Continuemos. Las noches comenzaron a hacerse interminables. Daba vueltas en la cama, incapaz de apagar la voz de Camila en mi mente. ¿Cómo había llegado a plantearme algo así? Un día, llegó a mi casa con una botella de vino y esa sonrisa suya que siempre parecía esconder un plan. Hoy vamos a hablar en serio, Elena, sin filtros, sin prejuicios, dijo mientras se sentaba en el sofá. Con aire resuelto intenté reírme para aliviar la tensión, pero mi estómago estaba en un nudo. Nos acomodamos en la sala y mientras Max jugaba despreocupado con uno de sus juguetes, Camila empezó a hablar, esta vez con más intensidad que nunca. Esto no es solo sobre Max, dijo mirándome directamente a los ojos. Esto es sobre ti, sobre tu capacidad de explorar, de romper las barreras que tú misma te impones. El ambiente en la sala se cargó de una tensión palpable. Con cada palabra que salía de su boca, sentía como la presión aumentaba, envolviéndome en una mezcla de confusión y ansiedad. Camila era como una fuerza imparable, y aunque intentaba resistir, mis argumentos parecían desvanecerse frente a su determinación. Solo quiero que lo pienses de verdad, Elena. No dejes que el miedo te controle. Pero ¿era realmente miedo lo que sentía o algo más profundo que no podía identificar? Miré a Max acurrucado en su rincón favorito, completamente ajeno a la inquietud que me consumía. Me preguntaba si algo tan extraño y fuera de lugar podía realmente tener cabida en mi vida. Entonces Camila jugó su última carta. Elena, no estarás sola en esto. Yo estaré contigo. Sus palabras resonaron como una promesa que me desarmó por completo. Sentí que la decisión ya no era solo mía, sino nuestra.
¿Cómo podía negarme a alguien que siempre había estado a mi lado, apoyándome en cada momento complicado? Esa noche, mientras nos sentábamos juntas en mi sala, el silencio entre nosotras se hizo ensordecedor. Camila me observaba con esa mezcla de confianza y expectación mientras Max, ajeno a todo, jugaba con una pequeña pelota cerca de sus patas. Finalmente, Camila tomó mi mano con suavidad y susurró: «Confía en mí. Esto será nuestro secreto». Una parte de mí seguía resistiéndose, gritándome que me alejara, que esto no era lo correcto. Pero otra parte, más frágil y vulnerable, comenzaba a ceder, atraída por la seguridad con la que Camila defendía su postura. Sentía que estaba al borde de un precipicio y ella era la única que parecía saber qué había al otro lado. Respiré profundamente, intentando calmar el torbellino de emoción que me abrumaba. Sin darme cuenta, esa noche se convirtió en el inicio de algo que cambiaría mi vida para siempre, un punto de no retorno del que no estaba segura de querer ser parte. La habitación estaba sumida en penumbra, iluminada tenuamente por la cálida luz de la lámpara de mi escritorio. Camila abrió una pequeña caja que había traído consigo y su contenido me hizo sentir aún más incómoda: un collar brillante, una correa y una botella de vino que estaba casi vacía. Me invadió una oleada de incertidumbre, pero antes de que pudiera decir algo, Camila me sonrió con esa mezcla de determinación y dulzura que siempre parecía desarmarme. «Todo irá bien, Elena. Solo confía en el proceso». El aire en la sala se volvió más denso, como si algo invisible se estuviera gestando en ese preciso instante. Mientras Camila hablaba, sentí como la delgada línea entre mi mundo seguro y lo desconocido comenzaba a desdibujarse. «Relájate, Elena», dijo Camila con una sonrisa tranquilizadora mientras servía otra copa de vino. Max estaba recostado junto al sofá, moviendo la cola con ese aire despreocupado que siempre tenía, completamente ajeno a la conversación que sosteníamos. Todo en ese momento se sentía irreal, como si estuviera presenciando mi vida desde fuera, incapaz de reconocerme en esa escena. Camila se acercó a Max y comenzó a acariciarlo con una naturalidad que me desconcertó. Su tono era suave, casi protector, como si estuviera preparando el ambiente para algo que no lograba comprender del todo. Desde mi lugar en el sillón, la observaba sin moverme, atrapada en una combinación de incertidumbre, curiosidad y temor. «No es nada complicado», dijo girándose hacia mí con una sonrisa calmada. «Solo deja que todo fluya. No tienes que forzarte, Elena. Todo será tan natural como lo permitas». Sus palabras parecían un intento de tranquilizarme, pero lo único que lograron fue aumentar el torbellino de emociones que se agitaban en mi interior. Quería decir algo, detener aquello, pero las palabras no salían de mi boca. Entonces, Camila me pidió que me acercara. Aunque cada parte de mi cuerpo gritaba que me fuera de esa habitación, mis pies se movieron por sí solos, llevándome hasta donde estaban ella y Max. Cuando estuve a su lado, Camila tomó mis manos con firmeza y me miró fijamente a los ojos. «Todo está bien», susurró con esa mezcla de seguridad y ternura que siempre parecía desarmarme. La tranquilidad de Max, que permanecía inmutable, y la energía arrolladora de Camila me hacían sentir como si estuviera atrapada en una corriente que no podía resistir, por más que lo intentara. El momento más crítico llegó cuando Camila me pidió que tomara la iniciativa. «Es tu decisión, Elena. Nadie puede elegir por ti». Sus palabras cayeron como un peso en mi pecho. Todo lo que había sido claro en mi vida hasta ese instante parecía haberse desvanecido, dejándome en una encrucijada donde ninguna opción me parecía correcta. Su tono era firme, pero aún conservaba un toque de ternura que parecía buscar tranquilizarme. Con las manos temblorosas, intenté seguir las indicaciones de Camila, pero una avalancha de emociones me golpeó de repente. La culpa, la vergüenza y la incredulidad de siquiera estar considerando aquello me inundaron por completo. A cada segundo, mi mente se llenaba de preguntas que no podía responder. ¿Cómo había llegado hasta este punto? ¿Por qué no podía simplemente detener todo y salir de esa habitación? Camila, notando mi vacilación, se movió detrás de mí y colocó sus manos firmemente sobre mis hombros. «No estás sola, Elena. Estoy aquí contigo», dijo en un tono que buscaba ser reconfortante. Sin embargo, esas palabras lograron el efecto contrario. En lugar de calmarme, actuaron como un recordatorio de lo profundamente atrapada que me encontraba en aquella situación. Max, mientras tanto, se movió ligeramente en su lugar, levantando la mirada hacia mí.
Sus ojos brillaban con la misma inocencia de siempre, pero sentí que su mirada atravesaba todas las barreras que había construido para protegerme de mis propios pensamientos. Ese instante fue como un golpe de realidad. No estaba preparada para esto. No podía seguir adelante. El peso de las expectativas de Camila era casi insoportable, pero mi cuerpo y mi mente se resistían con todas sus fuerzas. Cuando el silencio en la habitación se volvió insoportable, di un paso hacia atrás, rompiendo la tensión. No puedo, Camila, dije con la voz quebrada por la mezcla de emociones que luchaban por salir a flote. Ella me miró, primero con sorpresa y luego con una expresión de decepción que sentí como un puñal directo al pecho. Está bien, respondió tras unos segundos con una voz que intentaba sonar comprensiva, pero no podía ocultar el tinte de desilusión. Ese momento marcó un antes y un después, dejando una grieta invisible entre nosotras que no sabía si alguna vez podría reparar. Aunque su tono sugería que no estaba del todo convencida, sentí una mezcla de alivio y temor. Había logrado detener algo que me aterrorizaba, pero también tenía miedo de haber fracturado nuestra relación. Después de esa noche, la dinámica entre Camila y yo cambió. Al principio intentamos mantener la normalidad, actuando como si la tensión de aquel momento nunca hubiera existido. Sin embargo, un silencio incómodo parecía colarse entre nosotras cada vez que nuestras miradas se cruzaban. Lo que casi ocurrió dejó una marca que nuestras conversaciones habituales no podían borrar. Aunque me sentía aliviada por haber puesto un alto, la culpa seguía pesando sobre mí. No podía evitar reprocharme haber dejado que la situación llegara tan lejos. Max, por su parte, seguía siendo el mismo compañero leal y juguetón de siempre, pero mi relación con él cambió. Drásticamente, cada vez que me acercaba para acariciarlo o pasar tiempo con él, una punzada de dolor me invadía. Era como si la conexión pura que habíamos tenido alguna vez se hubiera contaminado por lo ocurrido. Con el tiempo, comencé a distanciarme. No era su culpa, lo sabía, pero no podía evitarlo. Camila, en cambio, parecía no compartir mi carga emocional. Aunque intentaba mostrarse comprensiva, había ocasiones en las que sus comentarios casuales dejaban entrever una leve frustración o decepción. No entiendo por qué sigues dándole tantas vueltas, me dijo un día casi con tono despreocupado. Al final no pasó nada. Sus palabras me molestaron, pero no respondí. No quería abrir esa conversación de nuevo. Todo en mí buscaba dejar ese capítulo atrás, aunque no estaba segura de cómo hacerlo. Las semanas pasaron y, aunque nuestra amistad seguía intacta en apariencia, algo profundo entre nosotras parecía haberse roto. Aunque sus palabras buscaban justificarse, yo ya no podía compartir su perspectiva. Te detuviste porque no estabas lista, repetía Camila con esa facilidad con la que parecía esquivar toda culpa. Pero para mí, el tema iba más allá. No era solo cuestión de preparación o momento, algo a la propuesta misma había cruzado un límite que nunca debió tocarse. Con el tiempo, nuestras vidas tomaron caminos separados de forma natural. Las salidas al cine, las risas interminables y las confesiones nocturnas que solíamos compartir quedaron en el pasado. Lo que había pasado aquella noche no solo marcó un antes y un después en nuestra amistad, sino que también me cambió profundamente. Comencé a reflexionar sobre cómo había permitido que alguien tan influyente moldeara mi visión del mundo hasta ese punto. Me di cuenta de lo mucho que necesitaba reafirmar mis propios valores y establecer límites claros, incluso con las personas más cercanas a mí. Por otro lado, mi relación con Max también empezó a sanar. Al principio fue difícil, pero poco a poco redescubrí la alegría en nuestras rutinas cotidianas, las caminatas al parque, los juegos en el jardín y su lealtad incondicional, que siempre estaba ahí para recordarme que algunos lazos son realmente puros y simples. Decidí enfocarme en mi bienestar, cerrando el capítulo de Camila con gratitud por los momentos buenos, pero también con firmeza para no volver a repetir dinámicas que me dañaran. Fue un proceso lento, lleno de introspección, pero con el tiempo aprendí a perdonarme por mi confusión y a mirar hacia adelante. Aunque el recuerdo de aquella noche nunca se desvanecerá por completo, ahora lo veo como una lección. Una experiencia que me ayudó a entender el valor de escuchar mi intuición y defender mi propia voz sin importar quién esté del otro lado. Si te ha gustado el vídeo no olvides dar like y suscribirte al canal para no perderte de nada. Además activa la campanita de notificaciones para ser el primero en descubrir más noticias fascinantes. Recuerda, somos Entre Sábanas y Mentiras, el mejor canal de entretenimiento de historias amorosas picantes y pasionales.
Hasta la próxima.